Bueno, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias a nuestra amable audiencia. A ver, estaba leyendo algunos comentarios de los internautas, ¿no? Creo que algunos estaban acostumbrados a un formato distinto. Aquí en la radio, en Sonorama, tenemos una generación propia de noticias, justamente con el equipo de noticias que hace Sonorama. Así que hay que acostumbrarse un poquito al nuevo formato y obviamente después de la lectura de noticias y el contexto que le ponemos en nuestras notas, comenzamos con nuestra opinión como siempre. ¿Por dónde va nuestra opinión el día de hoy, querida audiencia? La Asamblea Nacional, que ha cumplido más o menos 4 meses y medio de funciones, está o ha estado permanentemente en el ojo del huracán. Hay quienes consideran que el Parlamento ecuatoriano está siendo sometido a una campaña de desprestigio por parte de sectores que quieren justificar, por ejemplo, la convocatoria a una posterior consulta popular. A mí me parece en lo personal que la propia Asamblea está comprando todos los boletos, para abonar a ese desprestigio. La Asamblea Nacional ha enfrentado dificultades que parten, por ejemplo, perdónenme, pero lamentablemente que este país, nuestros políticos están acostumbrados a no admitir errores y a, digamos, comportarse a partir de esta frase muy popular de los pájaros contra las escopetas. Se ponen más bravos, se enojan, se fastidian, le echan la culpa a la prensa, los periodistas, la opinión pública, pero nunca son culpables ellos. Y creo que ya estamos curados de eso, ¿no? Con la acción de la anterior Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional anterior tuvo un nivel político y legislativo paupérrimo, pero sobre todo esa asamblea se caracterizó por algunos excesos y algunos temas que no fueron materia de investigación. En varias ocasiones he mencionado la ausencia de profundidad respecto de las denuncias del reparto de los hospitales. Este país nunca recibió un baño de verdad, sobre la supuesta relación de legisladores con el poder ejecutivo de turno para tener acceso a cuotas de poder en determinadas jurisdicciones provinciales y cantonales. Aquí hubo portales periodísticos, portales de internet, cuyas investigaciones en algunos pasajes se manejaron con cierta selectividad por parte del Poder Judicial. Algunas de esas investigaciones derivaron en procesamientos judiciales, en investigaciones, en allanamientos, hasta en sentencias. Pero no todos. Esa es la selectividad que permanentemente he cuestionado. Pero en el tema este del reparto de los hospitales, que habría sido generado por el gobierno anterior e instrumentado en la asamblea anterior, nunca hubo investigación. Nos quedamos con el caso de Daniel Mendoza y pare de contar. Y nunca se investigaron otro tipo de denuncias a partir de las cuales, supuestamente, legisladores tenían acceso a cuotas de poder en las provincias para colocar gente. E incluso esa gente colocada estaba obligada a pagar una especie de tributo a los familiares de esos legisladores. Estas fueron denuncias públicas que lamentablemente nunca fueron acompañadas de un proceso investigativo posterior. La asamblea actual se inauguró el 14 de mayo pasado con una suerte de expectativa nacional. Una asamblea nacional en la que ninguna bancada legislativa tiene por sí sola mayoría y donde es preciso concordar entre varios sectores políticos. Una asamblea nacional variopinta en la que tenemos 5 bancadas: Revolución Ciudadana, que es la bancada más numerosa, Izquierda Democrática. A ver, vamos en orden. Revolución Ciudadana, Pachacutic, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, Movimiento Creo, que no logró ser bancada por sí solo,
para hacer bancadas se requiere un mínimo de 14 legisladores, ellos tenían 12 y tuvieron que hacer alianzas con sectores independientes y formar el bloque de acuerdo nacional. Y fruto de ello, hagamos un ejercicio de memoria reciente y vamos al sábado 15 de mayo pasado, cuando aparentemente estaba cocinado un acuerdo político que iba a significar la elección de Henry Kronfle como presidente de la legislatura del Partido Social Cristiano. Finalmente se instrumentó un acuerdo político que significó que Pachacutic asuma la presidencia de la función legislativa en la persona de la presidenta, hoy presidenta Guadalupe Llori. Se distribuyeron las dos vicepresidencias, Virgilio Saquicela en la primera vicepresidencia. Luego de la elección aparecieron una serie de denuncias contra el primer vicepresidente, denuncias de hechos anteriores, circuló un audio ahí de que supuestamente había maltratado a una persona, entiendo que es una dama. Bella Jiménez, segunda vicepresidenta, en el ojo del huracán hoy. Se distribuyeron el Consejo de Administración Legislativa, dejando afuera al Partido Social Cristiano, y distribuyeron la integración de las comisiones legislativas a partir de la instrumentación de esa mayoría política. Esa mayoría aparentemente fue un solo hervor, fue flor de un día, porque esa mayoría evidentemente ya no existe hoy. La propia ministra de Gobierno ayer nos lo confirmó, que esa mayoría existió para un fin específico que era la instrumentación del funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional y para de contar. De aquí en adelante no sabemos qué va a pasar. Hoy no sabemos qué va a pasar con la proforma. En teoría no hay votos para aprobar la proforma. Habrá que ver si hay votos para observar la proforma y devolver al Ejecutivo para que el Ejecutivo acoja o no las observaciones. Y si no hay votos para ninguna decisión, aprobar u observar, porque no se puede negar la proforma, esa proforma, como mandó el Ejecutivo, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Así establece la Constitución. Pero en medio de todo esto, en medio del fragor político, la Asamblea ha estado sumida en una serie de denuncias. Y empecemos por el caso de Bella Jiménez. En condiciones normales, que no son las condiciones de la clase política ecuatoriana. No, no lo son. Porque aquí lamentablemente nuestros políticos no admiten los errores o no dan un paso al costado para permitir que se puedan generar las investigaciones. En condiciones normales, por supuesto que la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional debería renunciar a su condición de segunda vicepresidencia, de segunda vicepresidenta, no a su condición de legisladora. ¿Por qué creo que debería renunciar? Porque de esa manera puede abrir la puerta para que se dé un proceso investigativo con mayor transparencia. Doy un paso al costado, investíguenme porque no tengo nada que ocultar. Ese es el argumento de Bella Jiménez. ¿Por qué Bella Jiménez no da un paso al costado? Ayer la Asamblea Nacional aprueba una resolución, porque esto también hay que decir a la gente. Y los políticos lamentablemente le venden mucho humo a la gente. Ayer el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba una resolución para exhortar a Bella Jiménez a presentar su renuncia. Pero ese exhorto no tiene fuerza vinculante. Hay algunos legisladores que popularizaron ayer la postura de varias bancadas legislativas que finalmente no aprobaron ese proyecto de resolución. Y le venden humo a los ciudadanos, muchos de los cuales no conocen de técnica parlamentaria, casi como que se negaron a pedirle la renuncia. La señora Jiménez no está obligada a renunciar, debería sí renunciar a su condición de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, pero no está obligada. No está obligada, y con un exhorto aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional no es que le obligan a que ya renuncie, no es que ella automáticamente tiene que renunciar. Ella obviamente no va a renunciar. Después de lo que dijo ayer, en el curso del debate parlamentario no va a presentar su renuncia. Ella va a permanecer en el cargo hasta las últimas consecuencias. No sabemos cuáles serán las últimas consecuencias porque hay un proceso que está siendo llevado adelante por parte del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Pero algunos legisladores ayer le vendieron humo a la gente sobre la renuncia, el pedido de renuncia a Bella Jiménez, sin explicar que ella no está obligada a renunciar. Debería sí. Si hubiese un poquito de, como decía Roldós, sindéresis en la clase política.
Porque el político no solamente debe ser, sino parecer. Y si quieren demostrar transparencia, y si quieren demostrar que llegaron a la función legislativa o el cargo público con sentido de país para servir, y si están involucrados en algún tipo de escándalo, lo lógico es que permitan que se hagan las investigaciones, den un paso al costado, para que no haya ningún tipo de presión y para que la opinión pública de alguna manera comprenda la naturaleza de lo que se está investigando. La señora Bella Jiménez no le ha respondido, o al menos no le ha probado hasta el momento al país, que es inocente de lo que se presume. Y hay que recordar a la opinión pública las explicaciones que inicialmente brindó la señora Bella Jiménez. Explicaciones a través de las cuales le echó la culpa a su equipo asesor. Explicaciones que fueron largamente cuestionadas y que no son creíbles, porque casi como que alguien le cogió el teléfono celular y utilizó el WhatsApp, o alguien le alteró la voz y mandó una nota de voz, o alguien utilizó su correo electrónico y mandó correos electrónicos desde sus propios dispositivos. Esas son las explicaciones que ha dado la señora Jiménez. ¿Quién sabe cómo llegó a ser segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional? Por supuesto, está en su legítimo derecho, porque la propia norma jurídica permite que cualquiera de los 137 legisladores asuma la presidencia o las vicepresidencias de la función legislativa. Y la izquierda democrática la separó. Pero ayer se ha vendido humo al hacer pensar a la gente que con la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional la señora Jiménez está obligada a renunciar. No está obligada, no lo va a hacer, debería hacerlo. El debería creo que es arar en el mar o esperar mucho de la clase política ecuatoriana que en su conjunto, con las honrosas excepciones, nos tiene acostumbrados a los ecuatorianos a esos comportamientos. Pero tenemos el caso de Bella Jiménez. Tenemos el caso del asesor del asambleísta Darwin Pereira, que fue, entiendo, separado de su despacho, pero también el asambleísta Pereira dio una explicación, yo se lo dije en algún momento en alguna entrevista, una explicación que me parece es poco creíble. Dijo que se estaban jugando una broma con las personas con las cuales estaba chateando, ofreciendo cargos públicos. Y ahora tenemos a la señora presidenta de la Asamblea Nacional. En un país en donde los recursos públicos son escasos, en un país en donde tenemos a mucha gente pasando necesidades, en un país que requiere que el poder político y que el poder público predique con el ejemplo, y así como nos piden a los ciudadanos que arrimemos el hombro, así como hoy se está pensando en la posibilidad de que a los ecuatorianos que ganamos más de $1,000 mensuales, que formamos parte de la clase media de la economía, que sustentemos la crisis, se ve muy mal en un país así que la clase política representada en la función legislativa aparentemente haya incurrido en gastos que tranquilamente pueden prescindir, pues. El tema de la alimentación, el tema de los hoteles, el tema de los viáticos. ¿Cómo se está manejando el tema de los viáticos? Yo creo que tienen que explicarle nuestros políticos, nuestros legisladores, nuestras autoridades parlamentarias, cómo se maneja el tema de los viáticos, pues. Porque además, yo quiero recordarles que todavía la emergencia sanitaria no ha pasado. Y que muchas de las actividades, aunque estamos tratando de recuperar la normalidad, pero hay actividades que se pueden hacer de manera virtual. Ayer mismo el Pleno de la Asamblea fue virtual. Y hoy el Pleno de la Asamblea será virtual. No va a ser presencial. ¿Por qué otro tipo de actividades no pueden ser virtuales? ¿Por qué tienen que destinar ingentes recursos económicos que los están presupuestando, dicen? Pero pueden ahorrarlos, pues. Porque aunque a la Asamblea y a las autoridades les pueda parecer poco, en este momento de escasez de recursos, cuando hay otro tipo de necesidades, insisto, el político no solamente debe ser, sino parecer. Diario El Comercio
publica el día de hoy un reporte. 9 procesos de contratación en 4 meses en la Asamblea. Dice el cuerpo de la noticia, escrita por el colega periodista y amigo Roger Vélez. Las contrataciones del legislativo generan controversias. El fin de semana se denunció un proceso para alimentación en el Parlamento. En 4 meses de gestión, la Asamblea Nacional tiene 9 procesos para la contratación de distintos servicios. Yo no sé, perdóneme mi ignorancia, yo no sé si 9 procesos en 4 meses es mucho, poco o es normal, no tengo idea. La Asamblea tiene que explicar. En el portal del Sistema Oficial de Contratación Pública se evidencia que estos procesos se han dado entre tropiezos. 4 están adjudicados, 3 fueron declarados desiertos y 2 están en fase de ejecución, lo que implica que aún no están ejecutados. La dotación de servicios de Internet y datos, seguridad informática, agua en botellones y pólizas de seguros institucionales son los que están adjudicados hasta el momento. Mientras que de aquellos que fueron declarados desiertos, solo la contratación de un taller mecánico para mantenimiento de vehículos del Parlamento no ha sido retomado desde que el 25 de junio fuera declarado desierto. En etapa de ejecución están en mantenimiento de impresoras y escáneres por un valor referencial de $29,768 en un plazo de 120 días y la contratación de servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolares y conmemorativas de la Asamblea por $100,000, en ambos casos sin incluir IVA. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha dicho que el tema es que se cumplan todos los procesos. El último de $100,000 queda claro que no se invitó a otras compañías. La compañía que gana es la misma que tenía antes un contrato similar y en otras instituciones. Esto, por ejemplo, tiene que ser aclarado. Porque a mí me parece que por transparencia, si ese valor es un valor normal, presenten los descargos, justifiquen, demuestren que se invitaron a varios oferentes, hagan las cosas bien, porque no solamente hay que ser, sino parecer. ¿Qué más dice? Patricio Ceballos, experto en temas comunicacionales y organización de eventos, sostiene que se trata de un contrato mal hecho, pues lo que se estila es contratar a una empresa para programas puntuales y no para un año completo. Además, explica que para este tipo de actos no solamente se debe tomar en cuenta el valor de la comida, sino de otras prestaciones como montaje, equipos, tarimas, audio, entre otros. En lugar de la presidenta Yori ayer, el coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, el coordinador de protocolo, Paula Abad, y la coordinadora de Relaciones Internacionales, María Paulina Moreno, salieron ayer a defender el último contrato. Es obvio que los responsables de las contrataciones somos los que debemos dar la cara frente a esta situación. Las funciones primordiales, básicas y primogénitas de la presidenta de la Asamblea son cubrir el área legislativa, dijo Salazar. Bueno, pues la presidenta de la Asamblea es la representante legal de la Asamblea. Eso también hay que recordar. Si bien es cierto, la presidenta de la Asamblea no es que firma determinados contratos, porque para eso está el administrador general, pero la presidenta de la Asamblea ejerce la representación legal de la función legislativa. Y al final ella es la que tiene que responder ante la opinión pública por lo que se hace, no solamente a nivel político legislativo, sino también a nivel administrativo, porque ella es la cabeza de la función legislativa. Es como si mañana o pasado hacen algún tipo de contrato en la presidencia de la República y el presidente de la República, que probablemente no firmó ese contrato, se saque el cuerpo y diga, a mí no me corresponde. Tiene que responder porque es el presidente. Los funcionarios argumentaron que este tipo de contrataciones se hace en otras instituciones y que se escogió la oferta más económica y reiteraron que el valor no solo contempla el servicio de catering. Es obvio que cualquier ciudadano piense o crea que la empanada cuesta $6. Imagínense, una empanada de $6. No sé si viene en plato de oro. Hasta yo me sorprendería del tema. Pero si desgloso todo lo que es montaje, sillas y demás, voy a entender que la empanada sigue costando $1, trató de explicar Salazar. Además, aclaró que la presidenta Yori no cobra viáticos, pero sí hay casos en los que pide reembolsos, como ocurrió semanas atrás, cuando, según dijo, pagó por alojamiento y alimentación en un acto oficial de la Asamblea realizado en Tena. Sobre esto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, que además el asambleísta Villavicencio está en un público enfrentamiento, en una pública confrontación con la presidenta de la Asamblea y viceversa, mostró en su cuenta Twitter una factura de hospedaje de Yori por un acto realizado en Tena el 12 y 13 de junio en la que pagó $423.10 por día. Un total de $846.20. En Tena. $423 por día.
Presidenta Yori, respetuosamente y públicamente le invitamos a que nos acompañe en este espacio. Ojalá que nos acepte una entrevista. Siempre le trataremos con respeto. Pero a mí me encantaría saber quién paga $423.10 por un hospedaje en Tena. Creo que eso tiene que ser explicado. O sea, basta con ingresar al Internet. Ahora hay esta herramienta tan poderosa que es la Internet. E incluso hay páginas a través de las cuales se hacen comparaciones de los valores en los hoteles. Sería bueno saber por qué pagó $423.10 según señala el asambleísta Villavicencio. También dice acá, el 2 de agosto, Yori debió enfrentar otras críticas por un plan de compra de vehículos de alta gama que finalmente no llegó a concretarse. No llegó a concretarse porque, insisto, si había que renovar la flota, pregunto, ¿este era el momento de hacerlo? ¿Se podía llegar a un acuerdo con otras instituciones públicas que tal vez tienen un parque automotor un poco más nuevo y no utilizan todos los vehículos? Yo imagino que deben el propio sector público haber la posibilidad de dialogar para utilizar vehículos y prescindir de la compra de vehículos nuevos. ¿Saben por qué? Porque puede ser que la Asamblea en realidad necesite vehículos nuevos. Pero este era el momento de renovar la flota. Este momento pospandemia. Este momento en el que aparentemente a los ecuatorianos nos quieren grabar con más impuestos para sacar al país de la crisis. Qué mal que se ve que en este momento quieran renovar la flota, aunque tengan esa necesidad. Porque hay que buscar maneras de hacerlo. No solamente hay que ser, sino parecer. Lo repito otra vez. A las críticas se unieron ayer las de otras bancadas. Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la ID, a través de un comunicado, señaló que rechaza todo contrato o acto que generen gastos innecesarios. Creo fielmente que el Ecuador necesita administrar correctamente los recursos y más en esta época de austeridad. Lo que le pido a la presidenta de la Asamblea es que rectifique este tipo de contratos y pagos. Juan Fernando Flores de Creo también pidió explicaciones. Mientras Salvador Quispe, que creo que la reacción de la asambleísta Quispe también fue muy desatinada ayer en Twitter, dijo, me llama la atención, no dicen nada de Carondelet. ¿Será que en la presidencia pagan almuerzos de $3? Vamos. Creo que el asambleísta Quispe está aplicando esta máxima de que la mejor defensa es el ataque. Yo creo que eso deje a que Carondelet obviamente justifique lo que tenga que justificar, pero en este momento no estamos hablando de Carondelet, estamos hablando de la asamblea. Y la presidenta Yori está obligada a dar explicaciones al país. Pero demuestre con documentos. La señora presidenta de la Asamblea pagó por una noche en un hotel de Tena $423.10. O sea, una factura por 2 noches de $846.20 en Tena. Si pagó eso, ¿por qué pagó eso y qué rubros corresponden? Esas explicaciones necesita el país. Y esas explicaciones tienen que darse con documentos. Y esas explicaciones deben ser generadas por la propia presidenta de la Asamblea Nacional, no por funcionarios de un nivel inferior, que pueden manejar las especificidades, pero quien tiene que encabezar las explicaciones ante la opinión pública es la señora presidenta de la Asamblea Nacional. No se puede y no se debe sacar el cuerpo. Tiene que dar una explicación al país. Y les voy a contar otra cosa, pues. Tengo reportes de exfuncionarios legislativos que no reciben todavía su liquidación. Porque supuestamente no hay plata. Entonces, ¿cómo es que no hay plata para unas cosas, pero sí hay plata para otras? Acá me dice Alfredito, ¿cómo le va? Buenos días. En las liquidaciones nos perjudican. A mí me volaron 19 días de vacaciones, dice, porque ese sistema que se inventaron del registro digital no funcionaba bien. ¿Ya? Acá, en cambio, Cris me dice que las autoridades legislativas han dicho que son procesos realizados desde el periodo anterior. Yo pregunto si no hay cómo echarlos abajo, pues. Si es que no corresponden. Si son procesos anteriores, hay que ver las necesidades.
Si son procesos que se pueden suspender o se los puede reformular, bueno, háganlo. Me parece que pueden hacerlo. Gracias al doctor Andrés Reliche, que me comparte un tuit del portal La Historia de ayer, donde justamente consta el memorando a través del cual la señora presidenta de la Asamblea Nacional le ha pedido la renuncia a todos sus colaboradores más cercanos. Yo imagino que ese pedido de renuncia de la presidenta será seguramente para ratificar a unos, que así suele pasar, para ratificar a algunos o para hacer los cambios que correspondan en su equipo. Pero insisto, con esto voy cerrando el comentario del día de hoy. La Asamblea Nacional no puede sacarse el cuerpo. La presidenta de la Asamblea Nacional no puede sacarse el cuerpo. Y a mí me parece que hay que dejar de lado los argumentos de la persecución política, de mi condición de mujer, que soy indígena, que soy de Pachacutic. No. Me parece que el país necesita una respuesta muchísimo más contundente que las frases cliché a las cuales algunos políticos y políticas se han acostumbrado en los últimos tiempos. El país necesita explicaciones. Y como siempre yo he señalado, hay una máxima de la comunicación estratégica. El silencio fortalece el rumor. Si no dan explicaciones, el silencio va a seguir creciendo. El rumor va a seguir creciendo. Si no dan explicaciones y se quedan callados. O mandan explicar a funcionarios de segundo o de tercer orden. Es la cabeza de la Asamblea, la lideresa de la Asamblea, quien tiene que darle una explicación al país. Por cierto, aquellos que aplaudieron abiertamente la elección de la señora Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, hoy están, arrepentidos, porque ya no les gustó. Ya no les gustó. Justamente por este tipo de procederes. La señora presidenta tiene que aclarar. Bueno, acá también me dice, mi colega Néstor Aguilera dice, no es justificación como se pretende vender que deberían verse los gastos en la función legislativa. Nuevamente, si no fuera por la prensa de este tipo de cosas, no se conocerían nunca y pasarían de agache. Y termina siendo así. Frente a eso, explicaciones por parte de las autoridades. Vean, dejen de vender humo. Y como vengo sosteniéndolo hace rato, lamentablemente es una pena que no estemos hablando de los temas que realmente le importan a la gente. La producción, el empleo, la migración, la pobreza. ¿Qué va a pasar con la generación de trabajo? ¿Hacia dónde va la reforma tributaria? Durante estos más de 4 meses, primeros 4 meses, esta asamblea ha dejado muchísimo que desear. Muchísimo que desear. Si hay contratos anteriores, échenlos abajo si no se necesitan, porque entiendo que se puede hacer. Y obviamente hay que ampliar las investigaciones a la gestión administrativa anterior. Les dejo ahí para la reflexión y para el análisis. Nosotros le hacemos una invitación pública a la presidenta Llori para que nos acompañe en este espacio. Ojalá que acepte una entrevista con quienes hacemos a primera hora. 6:58 a.m. Ya mismo nuestra ronda de entrevistas. Atentos. Dialogaremos con Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que estará en esta mesa de trabajo. También ha comprometido su presencia David Rosero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que ese es un tema que también lo vamos a reservar para mañana, para las próximas emisiones, porque hay que hablar del perfil del nuevo defensor del pueblo. Pregunto si no hay personas que conozcan con mayor profundidad o tengan una formación muchísimo más profunda sobre derechos humanos. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cometió un error. Pero eso lo vamos a analizar, lo vamos a hablar más adelante con David Rosero, lo vamos a analizar el día de mañana. También estará con nosotros Vilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática, y Pablo Arosemena Marriott, que ha comprometido un diálogo con nosotros desde la ciudad de Guayaquil, el gobernador de la provincia del Guayas. Todo eso y más, aquí en A Primera Hora por la gran señal nacional de Sonorama.